Bueno, el ejercicio 9.11 nos habla entonces de un motor con excitación en serie, es decir que para este caso el circuito de campo y el circuito de armadura es decir que para este caso el circuito de campo y el circuito de armadura se encuentran conectados en serie. En este caso tendríamos la representación de la FEN y nos habla entonces de que esta máquina consume 20 kilovatios y que esta relación se tiene de la siguiente forma. Entonces básicamente nos dice que la eficiencia de esta máquina es del 85%, es decir que la relación de la potencia de entrada con respecto a la potencia de salida serían 17 kilovatios sobre 20 kilovatios por el 100%, que debería corresponder al 85%. Nos dice que la máquina se conecta a 240 voltios. Nos dicen que la velocidad nominal es de 1100 revoluciones sobre minuto y nos habla de las caídas de potencial en la resistencia de armadura. Nos dice que es de la caída de potencial en R de armadura es del 3,8%. Y en la de campo, es decir, más o menos el voltaje en la resistencia de campo es del 1,4%. En el inciso A nos piden determinar la corriente de armadura a plena carga. Entonces para ello es necesario determinar el voltaje que se cae en las resistencias. Para determinar la corriente de armadura, entonces al tener las condiciones de potencia a plena carga se puede determinar fácilmente, porque la corriente de armadura entonces va a ser igual a 20 kilovatios a 20.000 sobre 240, diciéndonos que para este caso la corriente es de 83,33 amperios. En el inciso B nos piden la corriente a través de la armadura. Recordemos en este caso la corriente que circula en el campo, en la armadura y en el rotor, expresado como una FEN inducida, es igual. Entonces es la misma corriente de armadura, es decir que la corriente total o la corriente serie, como la deseen llamar, van a ser iguales y todas son 83,33 amperios. En el inciso C nos preguntan el valor de la resistencia en el circuito de armadura, es decir, nos están pidiendo determinar el valor de RA. Para ello, entonces fíjense en que de las resistencias conocemos el valor porcentual de la caída de tensión y fíjense en que nos dicen que esos valores porcentuales son de la tensión aplicada, es decir, en la resistencia de campo tenemos una caída de tensión del 1,4% de la tensión aplicada, es decir, que el voltaje
de la resistencia de campo va a ser igual a 240 por 0.014 y el voltaje en la resistencia de armadura para este caso entonces sería igual al 3.8%, es decir, 240 por 0.038. Estos valores de voltaje son de 3,36 voltios y de 9,12 voltios. ¿Qué nos permite este análisis? Entonces, directamente por el LVK se puede determinar el valor de la FEN, en donde la FEN sería 240 menos 9,12 menos 3,36 y eso nos diría que el valor de la FEN para este caso sería de 227,52 voltios. Para determinar entonces como primera medida la resistencia de armadura, sabemos que el voltaje es de 9,12 y la corriente también es un valor conocido, en este caso la calculamos en el inciso anterior y esta es de 83.33 amperios. Eso nos diría que este valor de resistencia es igual a 0,1094 ohmios. En el inciso D nos piden determinar la resistencia del campo en el devanado serie. Entonces, para determinar este valor de resistencia, sabemos que la resistencia de campo va a ser igual al voltaje de campo. En este caso, en la resistencia de campo tenemos una caída de potencial de 3,36 voltios y la corriente, que es la misma, equivaldría a 83,33 amperios y eso nos diría que la resistencia en este caso del circuito de campo es de 0.0403 ohmios. Posteriormente nos preguntan por el momento electromagnético desarrollado en el motor, es decir, nos están preguntando por el torque inducido. Entonces, para determinar el torque inducido, este se puede determinar directamente con la potencia convertida, porque la potencia convertida se puede determinar como la corriente de armadura por la FEN, es decir, en este caso sería igual a 83,33 por 227,52 voltios y nos diría que la potencia convertida va a ser igual a 18.959,2416 vatios. Para determinar el torque inducido, entonces sabemos que la potencia convertida también se puede escribir como torque inducido por la velocidad del rotor. Entonces, para este caso, despejando, vamos a tener que el torque inducido va a ser igual a la potencia convertida, que la tenemos es de 18.959,2416 y la dividimos en el valor de la velocidad. Entonces, aspecto a tener en cuenta, en este caso la velocidad debe estar en radianes sobre segundo. Entonces tenemos que la velocidad para estas condiciones son de 1100 revoluciones por minuto.
1100 revoluciones por minuto, y para pasarlo a radianes sobre segundo se multiplica por 2pi y se divide en 60. Y esto nos diría que el valor del torque inducido es de 164,58 newtons por metro. Si quisiéramos determinar el torque de salida como adicional, recuerden que en este caso, si hablamos del balance energético, en la máquina que estamos planteando se está diciendo que la potencia de entrada es de 20.000 vatios, la potencia convertida, la que está pasando al rotor, es de 18.959,2416, y la potencia de salida, que fue por donde empezamos el ejercicio, era de 17.000 vatios. Es decir, que en este caso las pérdidas mecánicas del sistema serían de 1959,2416 vatios, y que el torque inducido, el torque mecánico que tiene la máquina a la salida, que se puede calcular como la potencia de salida, que serían 17.000 sobre la velocidad del rotor, que serían 1100 por 2pi sobre 60, nos daría que ese torque inducido, ese torque que está pidiendo la carga, serían de 147,58 newtons por metro. Entonces fíjense en que en este caso lo que les explicaba en clase es que el torque inducido es mayor al torque de salida. ¿Por qué? Porque el torque inducido debe asumir las pérdidas mecánicas del sistema, y adicionalmente debe asumir la potencia mecánica que está pidiendo la salida, en donde para este ejercicio en particular el torque que está pidiendo directamente la máquina es de 147,58 newtons por metro. Quedo atento a cualquier duda.